Milei, de Villarroel y del carinismo o de Karina Milei. Esta es, Jorge, contanos un poco de qué se trata este estudio. Esta es nuestra última encuesta. La pregunta de imágenes, digamos, positiva en verde, la regular en amarilla estamos viendo, y la negativa en rojo, por supuesto. Lo tenemos a Milei con 52 puntos de imagen positiva, cayó 2 respecto del mes pasado. Venía registrando 54 muy parejito. ¿Podemos hablar de una caída, José? No, todavía no. Puede ser eso una variación estadística. Puede ser el inicio de un goteo, pero lo tendríamos que ver durante 2 o 3 meses seguidos. Tiene 40 de negativa. Fíjate que Villarroel sí cayó 8 puntos. Venía midiendo más que Milei. Me parece que la lastimó la discusión por el sueldo de los senadores, pese a que ella explicó que ni siquiera es senadora y que solo se dedica a administrar las manos, digamos ahí. Y con 36 puntos de imagen positiva tenemos a la hermana, Karina Milei. También tiene 41% de imagen negativa, fíjate, muy cercana al hermano. La diferencia grande de imagen está en el regular. Ella tiene 18 puntos de imagen regular, es decir, es una figura que es atractiva, aunque un poco más polémica que Milei mismo. ¿A qué le atribuís tanta imagen negativa? No, no es tanta imagen negativa, 41. Porque incluso es menos que lo que no lo votó en la segunda vuelta. José, el 35% del kirchnerismo, vos podés decir, lo van a rechazar de plano, bien, y para ellos todo lo que proponga, todo lo que haga, todo lo que diga va a estar mal, digamos, pero esos números tendrían que estar en 45 por lo menos, ¿no? Que es toda la gente que fue capaz de votar a Massa con tal de no votar a Milei, sin embargo no lo es. Me parece que es un número absolutamente aceptable. Pero estamos en la fase todavía donde este 52% está esperanzado, está aferrado a esa esperanza y espera que las cosas salgan bien, José. Es un buen punto. Dice, le voy a saludar a Camilo Tiscornia. Camilo, buenas noches, gracias por venir. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, veíamos esa imagen en verde y uno se pregunta la inflación que viene, el dato de los números que vienen, ¿cómo lo estás viendo? Mira, ahí la verdad que hay buenos datos. Nosotros para el mes de abril relevamos 8,7, sobre todo para Capital y GBA. Creemos que el número nacional podría estar bastante cerca de eso. Pero lo que es más interesante es que el mes de mayo yo creo que va a dar bastante abajo de eso. Datos que tenemos hasta el día de hoy apuntan a que a fin de mes la inflación puede estar en torno al 5% mensual o tal vez incluso algo menos, con lo que se llama la inflación núcleo también en valores como esos, con lo cual allí el gobierno creo que va a poder dar una buena noticia. Esa buena noticia combinada con algo que charlábamos hace un rato, ¿no? Esta inflación más baja en 2 años y el dólar, que tanto se pregunta la gente si está bien o está mal. 1.000 pesos, un dólar que da un DM2 en Chile, por ejemplo, de parte de los argentinos, ¿es sustentable? Yo creo que este es un gran desafío que tiene el gobierno. Yo creo que estamos llegando a niveles medio críticos de dólar oficial y lo que sería el reverso, digamos, de costos en dólares. Yo creo que el gobierno en algún momento algún tipo de modificación va a implementar. De hecho, viene, por ejemplo, bajando la tasa de interés bastante rápido, que esta es una forma de tratar de evitar un poco que la Argentina se encarezca más en dólares, pero yo creo que va a haber que hacer algún tipo de modificación para evitar que esto se agrave. Creo que estamos en una situación bastante límite ya en materia de costos en dólares, hay que evitar que esto se siga agravando. Hay un punto, Alfredo, que tiene que ver con los créditos, ¿no? Concretamente, esta vuelta de los créditos y productos importados como alternativa. Sí, mira, tío, el tema del crédito está muy ligado a lo que decía recién Camilo, digamos, a la baja de la inflación. Antes habíamos escuchado a Carlos Melconian, decía muy interesante, diciendo que todavía, por más que esté bajando la inflación, el crédito sigue siendo un gran desafío, el crédito hipotecario en la Argentina con esta tasa de inflación. ¿Qué tenés como la noticia positiva? Obviamente ya hay 8 bancos y te digo, empezaron con los bancos el Ciudad y el hipotecario, pero es interesante que el viernes se sumó el Banco Santander, es uno de los grandes privados, de los 3 grandes, el BBVA, el Galicia, el Santander, que está anunciando la vuelta del crédito hipotecario. Y el gran desafío que pasa por esto es que está vinculado todas las tasas y el crédito es UVA, es decir, la inflación más una tasa que le aplica el banco. Son números muy altos todavía para la Argentina, digamos, tiene un grado de incertidumbre muy fuerte meterse en un crédito, pero ya empezás a machear con el tema del alquiler que empezás a ver la ventaja. ¿Qué es la apuesta del gobierno? Por un lado es que pase esto, que claramente que esto influya en el precio de los alquileres, que cuando más gente se empiece a animar a dar ese paso, a pasarse al crédito hipotecario, se resienta la demanda de alquileres y los precios de alquileres bajen. Y la otra cosa que puede pasar, que va a pasar con el precio de la propiedad. Está relativamente bajo la Argentina, por más que la gente, el que me escucha al otro lado dice, pero si es inaccesible llegar a la vivienda argentina.
tiene razón, pero bueno, en todo el mundo, digamos, si comparás los precios del metro cuadrado en la Argentina, todavía tiene un recorrido para seguir creciendo. También se especula que eso puede pasar. Camilo, ¿hay que ilusionarse con los créditos? Bueno, yo creo que esa es una de las cosas en las que apuesta el gobierno justamente con la baja de la tasa de interés, ¿no? Y que al mismo tiempo surge del hecho de que el gobierno, al no tener déficit fiscal, no tiene que tomar financiamiento en el mercado local y de alguna forma deja disponible la capacidad prestable de los bancos para el sector privado, que esto es lo que está empezando a pasar. De hecho, se ve que el crédito al sector privado está empezando a aumentar y yo creo que sería bueno y uno de los factores que podría ayudar a dinamizar la actividad económica, que yo creo que así como estamos hablando de que la inflación viene bien, digamos, para el gobierno, en materia de actividad económica es lo que está más pendiente en este momento. Quiero ver con ustedes, Paz, lo que está pasando en otro lugar de Ciudad Gótica y también para que opine luego Laura. ¿Qué pasa con el hijo ciudadano ilustre mientras gran parte de las cámaras, el Colegio de Abogados, AEA, bueno, gran parte de las instituciones empresarias también han dicho que no lo veían con buenos ojos? Sí, mira, hablábamos de una semana crucial en muchos ámbitos, también vinculado con la candidatura del hijo para la Corte. Ahí veíamos declarado ciudadano ilustre. Esto es en Avellaneda, esa foto es de Rosario, pero bueno, ahí lo vemos al candidato a juez de la Corte, Ariel Lijo. Lo declararon ciudadano ilustre en Avellaneda. Esto fue promovido por Jorge Ferraresi, el intendente, que es un hombre cercano a Axel Kicillof. Y se votó, y esto es interesante, con los votos, 15 votos del Consejo Deliberante, de aquellos que responden al intendente y también de la Libertad Avanza. Previsible esto porque allí es el candidato del gobierno, ¿no? Pero fíjate lo que pasó con el resto. Faltaron, se ausentaron tanto los concejales de la Cámpora como los de Nuevo Encuentro y al mismo tiempo se abstuvieron todos los que pertenecían a lo que fue el bloque de Juntos por el Cambio. Entonces, esto no te dice demasiado porque estamos hablando de un Consejo Deliberante en una declaración de ciudadano ilustre. Pero fíjate qué notable porque hubo una concejal de la coalición cívica que salió a denunciar esta cuestión. Sin embargo, no hubo nadie adentro del Consejo Deliberante que se opusiera a que declararan ciudadano ilustre a Ariel Lijo. Y sabes que el presidente del bloque del oficialismo local que defendió esta declaración en favor del hijo, que se llama Alessi, lo que dijo es, bueno, nosotros en realidad lo declaramos ciudadano ilustre, no juez ilustre. Y cuando le preguntan, es una entrevista que le hace Jairo Strache, le pregunta, bueno, pero ¿y las denuncias que tiene en su contra y todas las objeciones que hay? Ah, bueno, eso se verá en otro ámbito. Nosotros nos limitamos a tratar un proyecto que nos manda el intendente Ferraresi y nosotros vemos la trayectoria. Fue juez muy joven, tuvo muchos cargos. Bueno, en definitiva, después, si hubo un mal desempeño o lo que sea, lo investigarán en otro lugar. Nosotros no nos estamos pronunciando sobre eso. Para cerrar, te cuento, ¿por qué te digo que esto es una semana clave? El jueves pasado cerró la etapa para presentar impugnaciones y adhesiones formalmente en el Ministerio de Justicia. Y te puedo decir que muy cerca de Ariel Lijo están diciendo que ya tienen más de 2.500 adhesiones a su favor. Vamos a ver de qué se trata, después hay que ver además también quiénes son, pero lo que sí te puedo adelantar es que hay muchos jueces federales que están acompañando esta candidatura. Fue un trabajo muy arduo que se ha tomado también Lorenzetti, en muchos casos llamando personalmente a jueces para que presenten su adhesión, con la voluntad de presentar a Ariel Lijo como el candidato de la justicia federal. Por supuesto no es acompañado por todos, pero hay muchos. Y bueno, y por otro lado, como vos bien decías, las impugnaciones, algunas de agrupaciones, asociaciones, hoy se conocieron profesores universitarios muy importantes también que están cuestionando que Ariel Lijo llegue a la Corte. Quiero compartir con ustedes lo que decía Alessi y preguntarle a Laura a ver qué opina de esto. Mirá. Cumple con los requisitos que indica la ordenanza, por eso cuando el expediente nos llega a nosotros, ahí la ordenanza de honores da una cantidad de características en la cual, entre otras, el hijo no solamente es nacido en Avellaneda, sino que vive y vivió en Avellaneda. Es un abogado que egresa muy joven de la Universidad de Buenos Aires y, entre otras cosas, ocupa el cargo de secretario de la Cámara Federal, en la Defensoría General de la Nación, juez federal desde el año 2004 con solo 37 años de edad y a la vez fue propuesto últimamente como candidato a juez de la Suprema Corte de Justicia. Entre otras cosas, yo no tengo bien ahora en mente los considerandos de la ordenanza, pero esos eran algunos de los puntos que citaba. Y evidentemente esto lo hace una personalidad distinta en la ciudad.
Bueno, mucha información que te estamos dando en una velocidad de medianoche, pero Laura, hablando de lo que nos contaba Juez hace un rato, lo que nos está contando también Paz y demás, y está vinculado con tu juicio al peronismo, ¿vos crees que la reaparición de Cristina tiene que ver con eso, con el tiempo del peronismo? La reaparición de Cristina, ayer, por ejemplo, vos fíjate que ella habla del crimen del padre Mujica, que es muy probable que lo haya cometido Montoneros, que es una encarnación del peronismo que ella incorporó a su gobierno. La mitad de la Argentina no sabe quién es el padre Mujica. Cristina, yo creo que difiero en esto, creo que perdió esta capacidad que tiene el peronismo de escuchar la calle. Hay un sociólogo muy famoso en la Argentina, que es Juan Carlos Torre, que participa en mi libro, participan muchos intelectuales, hay muchas historias, y él dice, el peronismo tiene un corazón permanente y un alma contingente, ¿no? Eso significa que hay, recién estaba leyendo las redes y una persona me decía, no, pero kirchnerismo no es peronismo, ¿no? Sí, sí, es una encarnación. El kirchnerismo, el menemismo, el cafierismo, el montonerismo, son diversas encarnaciones de un mismo peronismo, porque abajo hay una base siempre constante, porque cuando una encarnación gana, por ejemplo, Menem fue acompañado en una encarnación liberal del peronismo por el sindicalismo, por gran parte del sindicalismo, por los intendentes, por gran parte de la iglesia también, que yo lo pongo como parte también del populismo en la Argentina. Así que bueno, con respecto al tema del hijo, ahí vos tenés un punto de acuerdo entre Cristina y Milei. Hace poco, vos te acordarás, José, que Roberto Navarro, que yo digo que es el Neustadt del kirchnerismo, dijo que Cristina admiraba a Milei en secreto porque era kirchnerista a su manera. Yo además escribí una biografía de Cristina, así que te puedo dar cuenta que es así. Creo que ahí tienen un punto de contacto, el hijo tiene muchos amigos en la casta, evidentemente, y Cristina necesita su impunidad, con lo cual es muy probable que si sucediera la nominación del hijo, Cristina ahí sí, en lugar de bloquear en el Senado, le dé sus senadores. Así que bueno, ahí tenés una conjunción entre Cristina y Milei. Y por más que ella diga en público, salga a cuestionar en público, coincido con Martín, que quiere ocupar un lugar de la oposición un poco como lo hacía Alfonsín cuando deja el poder, ¿no? Que seguía liderando una parte del radicalismo, finalmente el alfonsinismo no siguió. Yo creo que es muy probable que el peronismo vuelva a ser lo que era, por más que tenga capacidad de bloqueo, de bloquear, en este caso, por ejemplo, las leyes de Milei. Pero bueno, con el hijo están de acuerdo. Hablabas de las leyes de Milei y me llevas a preguntarle a Martín por una columna. Él habló de un punto de inflexión, que estamos ante un punto de inflexión donde ¿qué tiene que pasar o qué es lo que crees que está ocurriendo, Martín, con lo que es el mileísmo? Yo creo que para un lado o para el otro, si sale o no sale la ley de bases, empieza algo nuevo. Si sale la ley de bases, el gobierno tiene que hacerse cargo de la responsabilidad que viene con ese triunfo. Y falta, y va a ser farragoso el trámite en estas próximas semanas, pero el gobierno tendría que dejar de lado esa suerte de épica de la impotencia en la que se mueve Milei, en la que transforma esa falta de poder en un valor, en un activo, diciendo, bueno, es la casta que me impide gobernar, yo podría estar haciendo más cosas, pero no me dejan, que tengo que luchar solo contra todo este monstruo. Bueno, si le dan la ley, que tiene una cantidad de poderes considerables, pasa a tener que hacerse cargo de ese poder con el que va a tener que trabajar y va a tener que llevar a la práctica ese triunfo legislativo, digamos, ese tener una norma tan amplia como la que sigue siendo la ley de bases y empezar a llevarlo a la práctica, a la gestión. Y ahí es donde creo que también puede ser un punto de inflexión porque hasta ahora ha mostrado bastantes falencias el gobierno en términos de gestión y imagino que los focos van a estar puestos sobre cómo gestiona semejante cantidad de poder, ¿no? Por ejemplo, cómo privatiza las empresas que, bueno, hoy escuchábamos antes a la diputada Santillán diciendo esos funcionarios no son de Milei, son de Massa, una cosa insólita, pero de alguna manera es una gran excusa para no hacerse cargo de los problemas, ¿no? Bueno, esta ley le va a dar la oportunidad, por ejemplo, de privatizar los trenes si quisiera. Veremos cómo se hace y hacia dónde llega, pero empieza a ser una cuestión de responsabilidad. Y si en cambio no saliera la ley, porque Cristina y quienes están detrás del intento de bloquear esta ley y en definitiva rechazarla en el Senado,
bueno, entraríamos también en una etapa muy diferente de un gobierno que empiece a sufrir realmente fuerte esa sensación de debilidad, de 5 meses después haber visto fracasar esa ley en la que tanto empeño puso. Ahí, Jorge, lo que plantea Martín, y también te voy a preguntar a vos, Lucas, a mí me sorprendió, la verdad, la diputada, porque el 63% de los cargos, si corríjame Paso o Martín, me acuerdo de ese número puntual, están por cubrir, pero eso no es porque no es porque nadie los deje hacerlo, sino porque no los tienen. ¿Hasta cuándo sirve esa excusa, Jorge? Hasta que la opinión pública sienta que este presidente no las lleva hacia un mejor lugar económico. José, en la base del sistema de toma de decisiones de los argentinos respecto de la política están las angustias económicas. Cuando nos da la sensación de que un presidente nos lleva hacia un lugar mejor o una presidenta, entonces nada, absolutamente nada nos importa. Todo es absolutamente intrascendente. No nos importa si tienen los funcionarios o no, si están capacitados o no, cuál es su estructura psicopatológica, no nos importa si son o no son corruptos, no nos importa la joda, no nos importa absolutamente nada, ni siquiera la ideología. Ahora, cuando ese espejismo se rompe y entonces da la sensación de que los que nos prometieron no lo pueden cumplir, empiezan a defenderse con las excusas, la gente se enoja y empiezan a notarse todos los detalles. Y ahí nos vuelve a interesar la corrupción y ahí nos preguntamos si son válidos o no son válidos, si son idóneos o no son idóneos, y empieza la descomposición. Mientras eso no se rompa, van a estar blindados, José, y hoy todavía parece ser que están blindados. Cuando se resquebraje te vas a dar cuenta enseguida porque va a pasar lo mismo que pasó siempre. Bueno, pero ahí, mira, la velocidad, hoy leía una nota muy interesante de Inés Capdevila donde hablaba de países como Brasil, países como Estados Unidos, donde la economía está en un gran momento, está en un muy buen momento y sin embargo ya al electorado no le alcanza. Acá parece que estamos como en otro prisma. Sí, porque la economía es una demanda ciudadana hace muchos años, es la principal demanda ciudadana, bajar la inflación, reactivar la economía. En esto coincido con Jorge, es decir, hemos hablado mucho del déficit de este gobierno en una cuestión tan esencial como cubrir todos los espacios del Estado para tomar control y poder ejecutar un programa de gobierno. Pero en última instancia, coincido en esto con Jorge, porque planteado en la metáfora médica, que siempre es medio cruel, pero termina siendo muy ilustrativa, si el médico cuida al paciente que está en terapia intensiva, que es la economía, le vamos a perdonar los malos modales, el mal aliento, que sea malhumorado. Es decir, si a la gente le resuelve el problema económico, estos aspectos quizás pasen a un segundo plano y sean minimizados o menospreciados por la opinión pública, ¿no? Camilo, la economía, B corta, L, pipa de Nike, U, ¿crece o no crece? No, yo la verdad que ese tipo de cosas de las letras no me parece que sea oportuno. Yo creo que es una situación muy difícil, nadie puede garantizar absolutamente nada de la velocidad de la recuperación de la actividad económica. Yo creo que la Argentina tiene muchísimas oportunidades, creo que podría crecer muy velozmente, pero todavía falta bastante para que se pueda llegar a esa etapa. Creo que por ahora lo que se puede apostar es a que si baja la inflación, bajan las tasas de interés, se consolida un poco la situación fiscal, eventualmente sale la ley bases, que de a poco la actividad económica empieza a repuntar, porque se recuperan los salarios también, que de a poco le puedan empezar a ganar la inflación. Pero yo creo que una salida rápida de la actividad económica, al menos por ahora, no lo veo. Yo creo que eso requeriría sobre todo mucho más de la parte política, en donde creo que hay una incertidumbre muy grande todavía, porque la gran convicción la tiene el gobierno, va contra todo, contra el de cambiar el esquema económico, pero es muy clara la resistencia política, es decir, no está claro ni siquiera en algunos sectores políticos que no son completamente del todo opositores, por supuesto que está clarísima en el kirchnerismo, ¿no? La oposición fuerte, pero bueno, si eso no se resuelve, yo creo que también va a ser muy difícil que en algún momento veamos una recuperación muy fuerte. Por eso creo que el tema político es muy importante para también el tema de la actividad económica. En minutos vamos a venir con la tapa de La Nación de mañana, te vamos